La religión durante mucho tiempo no solo fue instrumento de gobierno, fue el gobierno en sí, en Judea, en Israel y en otras muchas partes del mundo. Hoy es el gobierno, la religión en el Islam, los musulmanes. Pero a nosotros nos interesa y estamos tratando el tema teológico, histórico, de los pueblos judíos y desde luego del cristianismo. Para gobernar, nos repiten mucho que el gobierno tiene dos armas, el ejército propiamente dicho y la religión. Son los dos instrumentos para gobernar cualquier país del mundo. El ejército es el poder efectivo, el uso legal de la violencia. La religión sirve para someter, es útil para gobernar, desde luego, porque somete voluntariamente, hace que la gente se someta voluntariamente. Acepta todo. El arma más eficaz es la palabra. La palabra es adoctrinamiento, es sometimiento voluntario. Por eso muchas veces en la Biblia se dice que la religión, la palabra de Dios, es una espada, es como una espada de doble filo. Ya lo dijimos antes. Es una espada de doble filo. Vas a predicar primero sometiendo a los pueblos por medio de las armas, la violencia, y después adoctrinando a sus hijos para que se sometan voluntariamente. ¿Por qué un arma de doble filo? Es un arma de doble filo para los que gobiernan teocráticamente, porque ellos a la vez que predican, para que te sometas voluntariamente, ames a quien te somete, como utiliza la misma violencia de manera directa. Esa es la palabra de dos filos, eso significa. Y eso significa que se diga que Jesús mismo en el Nuevo Testamento ha de venir y de su boca emana una espada flamígera, porque es su prédica, lo mismo que en el Antiguo Testamento, es su prédica para que se maten entre sí todos los creyentes y se odien. En el Antiguo Testamento tuvimos un gobierno teocrático. Jesús en el Apocalipsis anuncia el reino de los cielos. La prédica de Jesús también, y nos aparece incluso en Hechos de los Apóstoles, la prédica de Jesús es de un reino de los cielos. ¿Pero qué significa todo eso? El cristianismo por eso es útil para cualquier gobierno, gobernar y tener una religión cristiana. Constantino fue muy inteligente. Porque es una doctrina de esclavitud. Debes amar a tus amos, amar a tus dueños, amar a tus patrones, amar al que te explota. Es una doctrina de mediocridad, ya lo vimos antes. La ambición, toda ambición es mala, no debe ser un peligro para los que gobiernan. La pobreza, la enfermedad, son virtudes. Así te ganas el reino de los cielos. La no violencia, perdona para que seas perdonado, porque Dios perdona todo pecado contra Él, pero no te va a perdonar ningún pecado contra el hombre si antes tú no has ido a pedirle perdón. No violencia. El sufrimiento es una virtud. Y desde luego pregona en los evangelios, pregona el fin de los tiempos. Debes tener miedo, miedo. Te desarrollan de por sí un miedo que traemos ancestral, que traemos en los genes. Toda la pobreza en la tierra será riqueza en el cielo, según el adoctrinamiento cristiano. Por eso yo le llamo el quinto evangelio, que es el evangelio mesiánico. El evangelio mesiánico, el reino de los cielos. El reino de los cielos es una doctrina teocrática. Van a gobernar seres humanos con las leyes de Dios. Eso significa el reino de Dios. El cielo es mi morada y la tierra el estrado de mis pies, leemos en Isaías poéticamente. El cielo es donde Él habita, la tierra es su reino. Aquí sus leyes y hombres, por medio de las leyes divinas, son los que gobiernan, los hombres. La tierra es gobernada por Dios mediante un Mesías, un ungido.
conocer la diferencia entre un Mesías romano o un Mesías pagano y un Mesías judío, debemos analizar primero la diferencia entre el Dios judío y los dioses de Roma, los dioses de Grecia, que son prácticamente los mismos con diferentes nombres. Y son de hecho los mismos dioses sumerios, babilonios, con otro nombre. Las características son las mismas. Y vemos nosotros que Yahvé es un Dios antropomorfo. Le ponemos todas las características de un ser humano. Envidioso, rencoroso, celoso, vengativo, asesino, despiadado, mentiroso. Juega con la voluntad de los seres humanos. En todo esto se parece a los dioses paganos. Solo hay una diferencia: la sexualidad. A Jehová abiertamente no se le atribuye ninguna actividad sexual. Por lo tanto, no engendró hijos biológicos. Y los demás dioses en la mitología griega, la mitología romana, y desde luego los mitos, leyendas o quizá historia sumeria, sí habla de que esos seres que del cielo vinieron engendraron hijos con mujeres de acá de la tierra. Nos parece fuerte y doloroso el poner a Dios con las características propias de un ser humano, y no cualquier ser humano. Un ser humano violento, dado a la violencia. Miren, analicemos claramente. Jehová, Yahvé, Yahweh, no le da nada a su pueblo Israel. No le da absolutamente nada. Le promete una tierra, pero la tierra estaba ocupada. Tuvo que matar. Tuvo que ganarse esa tierra por medio de las armas, por medio de la violencia, pasar a cuchillo, a espada, ¿verdad?, a hombres, mujeres, ancianos, a niños, y quedándose solo con las niñas para que las usaran como sus prostitutas. Ese era su trofeo de guerra. No le dan nada a Israel, lo vende, le envía a otros gobernantes para que lo sometan, lo humillen, lo esclavicen, cuando Israel comete pecados, cuando es idólatra, cuando traiciona a su Dios. Es un pretexto, la religión, el supuestamente gobernar por medio de profetas, sacerdotes, utilizando los designios divinos, es un simple pretexto para justificar las fallas de David, los errores de Salomón, los errores de los profetas. Es un pretexto para los malos gobernantes, sacerdotes o reyes. Por eso se dice que Jehová es el que carga con la culpa, es mentiroso desde el principio. Como hay diferencia entre un dios romano, los dioses romanos, y el dios judío, desde luego que también va a haber diferencia con sus hijos, los hijos de Dios. Los dioses romanos, griegos, sumerios engendraron hijos con mujeres. Lo mismo, de ahí surgieron los semidioses. Son seres biológicos, nos habla de seres biológicos, por eso pudieron cohabitar y engendrar hijos, haciendo una mezcla de dos. El caduceo, dos árboles genealógicos entremezclados. Para los romanos, para los griegos también, su Mesías, su ungido, el Hijo de Dios, significaba ser un hijo engendrado por los dioses. Y tenemos la leyenda, el mito de Alejandro Magno, que supuestamente fue un semidios al ser engendrado. Podemos leer también el mito de Nerón, de Julio César, de Vespasiano. Pero el culto al emperador era una religión civil. Era obligatorio rendirle culto al emperador. El problema en el templo de Jerusalén fue precisamente ese. No tenían problema, y podemos leer en la historia, sobre todo a Flavio Josefo, no tenían ningún problema los judíos en rendirle culto a Zeus. Había una estatua de Zeus en el templo. El problema era adorar a Nerón, a Galígula, que se nombraron dioses estando vivos, y querían poner su estatua y rendir adoración, pero ellos estaban vivos. Ese fue el choque contra los judíos, que de por sí ya tenían guerra con los romanos, ya tenían muchos problemas, y tenían muchos problemas económicos ahí. Del emperador Vespasiano,
Hay una burla de él cuando está muriendo en su lecho de muerte. Es algo que podemos leer en la red. Cuando está muriendo dice: ay de mí, creo que me estoy convirtiendo en un dios. Busquen en latín y dice: vae puto deus fio. Suena un poco feo, pero eso es en latín, así lo expresó él. Vemos nosotros en el credo de los apóstoles que el último Mesías romano, el último hijo de un Dios, es Jesús. Es Jesús. Y si buscamos el credo de los apóstoles, dice claramente: engendrado, no creado, y de la misma naturaleza que el Padre. Debemos analizar todo esto profundamente, estudiarlo, déjense llevar, busquen nada más, comprueben lo que yo digo aquí. Hay una similitud entre los mensajeros divinos, ya sea que el mismo Dios le avise a la mujer que va a ser madre de su hijo, o que le envía un tercero para que la anunciación, como le llaman. El mito egipcio es la diosa Nut, la que trae el mensaje, recibe el mensaje de Ra. La diosa Nut, el mensaje de Ra, el dios sol. En el mito romano, Júpiter da el mensaje a Venus en el año 44 a.C. de que va a ser de que va a ser recogido en el cielo Julio César. Al morir se convertía en un dios. En la muerte, Alejandro Magno en su nacimiento, pero a partir de Julio César en el año 44 a.C., se convertían en dioses los emperadores al morir y tenían que hacer 2 milagros, exactamente lo mismo que el mismo rito de la Iglesia Católica. Para santificar a una persona, se supone que debe realizar 2 milagros. El Mesías romano es un gobernante o es una doctrina para gobernar. ¿Por qué? Porque hubo muchos obispos que gobernaron directamente y por medio de las armas a varios países, a varios estados romanos. Leamos el exorcismo del Gadareno, ya lo vimos antes, pero podemos leerlo. También Romanos 10:19 y Deuteronomio 32:21, porque ahí nos dice claramente del paso, el camino que sigue el judaísmo para trasladarse a Roma, a los paganos. La misma creencia, solo rebrujada, cambiada. Dicen en esos 2 versículos, dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, los provocaré a ira, con una nación estúpida. En algunas Biblias dice insensata. Los provocaré a celos con una nación estúpida, porque las mismas ideas judías para gobernar caminaron hacia Roma y llegaron a otros países como el nuestro para someter o hacer que se sometiera voluntariamente la gente. Había otro Dios cuyas doctrinas, cuyos sacerdotes predicaban algo muy parecido a las doctrinas del cristianismo, pero ellos no aceptaban a las mujeres. Por eso hay que poner reglas que sean elásticas para atraer a la mayor parte de la gente. Sin las mujeres ninguna religión va a prosperar, ninguna religión va a servir para gobernar, porque es la mujer la que te transmite religión. Una espada de doble filo. Tú edúcalos desde chiquitos, adoctrínalos desde chiquitos, y que se maten entre ellos. Que se maten entre ellos. Tú controlas sus sentimientos con tus conocimientos. Tú sabes que todo es mentira. Y todo lo que aquí digo está comprobado en la teología que he estudiado de Joseph Ratzinger y sobre todo lo que he estudiado en hebreo. Y ahorita vamos a ver nosotros cuál es la diferencia entre el Jesús judío, el Mesías judío, y el Mesías pagano, el Mesías de Roma, porque para empezar no se llamaba Jesús. Y en cuanto a que Jehová no engendraba hijos,
Más adelante vamos a ver qué dice la Biblia en hebreo, porque sí engendró hijos. Pero vamos a ver eso ahorita más adelante.